buenos días, bendiciones para todos. Qué bueno es que podamos vernos una mañana más, una madrugada más para que juntos podamos buscar al Señor. Me alegra que podamos conectarnos hoy y darle gracias al Señor. Quiero que podamos dar espacio para que otros vayan conectándose y podamos orar y adorar al Señor juntos. Quiero saludar a algunos. Quiero saludar a Silendi, buenos días. Bendiciones, Luz Dari, buenos días. Mi Luz de allá, Boston. Emily, buenos días. Damaris, Edward, Sinesterra, buenos días. Chicos de Gedeón, buenos días. Lady, con Eliezer, buenos días. Linda, buen día. Doris, buenos días. Y Amélida, buenos días. Lucero Villalba, buenos días. Lucero, bueno, muchos de Marfi, buenos días. Se conectan y bueno, me alegra que podamos estar ahí conectaditos. Vamos a dar un minutico más que otros puedan entrar ahí a conectarse. Ya vamos a dar inicio a nuestro tiempo de oración y una pequeña porción de la palabra. Por siempre Muy bien, ¿qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? ¿Qué tal si usted inclina su rostro y adoramos al Señor? Padre, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Gracias por una mañana más, hoy viernes, un día más de tu amor, de tu favor, de tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de los que se conectan, sus hogares, sus familias, Señor. Todo lo que somos está en ti. Muchas gracias, Dios, que nos permites poder buscarte, adorarte, saber que un día más tu favor, tu plan, tu propósito está vigente para con nosotros, Señor. Gracias por la palabra, ella es viva, es eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir, Señor, lo más profundo del alma, de los tuétanos, Señor. ¿Qué tal si usted busca a Dios y dale, Señor, gracias por tu presencia, por tu poder en nosotros, Dios? Gracias por tu Espíritu Santo paseándose y moviéndose, Señor. ¿Qué tal si adora un momento al Señor? Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Señor, gracias porque nos permite
es adorarte y honrar tu nombre en Cristo Jesús. Muy bien, buenos días para los que se conectan, están ahí viendo y juiciosamente conectados. Quiero compartirle algo corto y yo quiero que usted pueda ubicarse en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 4. Mateo capítulo 4, el verso 4 puede ubicarse. Mateo capítulo 4, el verso 4, un texto muy bueno, dice así. Y bueno, leámoslo desde el verso número 1 para que usted podamos comprenderlo. Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado, dice, 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, tú debes entender que la palabra de Dios es cuando yo escucho su palabra, la palabra de Dios para mi vida es ese detonante a mi espíritu que va a traer transformación y cambio. Yo escribo varias cosas acá importantes. Dicen, cuando yo escucho la palabra de Dios, o cuando me expongo a la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios, cuando esté aquí, yo creo que la palabra es la voz de Dios escrita para mi vida. Primero Dios dice que recibo fortaleza cuando escucho la voz de Dios. Cuando usted escucha la palabra, usted está escuchando la voz de Dios. Algo que viene a ser la palabra a tu vida es que ella te fortalece. O sea, las promesas de Dios en tu vida imprimen fe, imprimen esperanza. O sea, viene esa fuerza del cielo para tu vida, y lo que hace es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso se transforma sobre ti en fortaleza. ¿Qué más? Mi obediencia, cuando escucho la palabra de Dios y cuando la obedezco, su voz me nutre. O sea, la voz de Dios nutre mi vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué muestra esto? Que la palabra de Dios sobre mi vida nutre mi espíritu. Así como tú y yo desayunamos, almorzamos y comemos para que nuestro cuerpo tenga todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales, para que nuestro cuerpo pueda funcionar y podamos ser productivos como Dios quiere que lo podamos ser. Pasa lo mismo, mi obediencia a la voz de Dios, mi obediencia a lo que Dios está diciendo, nutre mi vida, porque entiendo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que está saliendo de lo que Dios está hablando para mí. Yo quiero hacer declaración y recordar algo que yo decía hace días. Es que aquí el texto dice, no toda, o sea, el verso 4 dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no que dice que salió o va a salir, dice que sale de la boca de Dios. O sea, es un presente continuo. ¿Qué es lo que Dios está hablando para mí hoy? O sea, lo que Dios me habló ayer no es lo mismo que tal vez quería hablarme hoy. Todos los días Dios quiere que su voz venga sobre mi vida como ese torrente fresco, como esa palabra presente. ¿Para qué, pastor? Porque al obedecer yo esa palabra, al obedecer lo que Dios está hablando sobre mi vida, eso va a nutrir mi espíritu. Va a nutrir mi espíritu, va a estar fortalecido, va a estar fortachón, va a estar fuerte mi espíritu, porque cuando obedezco su voz, mi espíritu lo que hace es fortalecerse. Entonces, primero recibo fortaleza, y cuando obedezco su palabra, pues me nutro. Al escuchar a Dios, el escuchar a Dios es el elemento esencial en la vida de un creyente. El poder escuchar a Dios, sea en la oración, escuchar su voz, sea en la palabra, sea en esa conexión, en esa intimidad con Dios, lo que va a hacer es escuchar su voz. Lo que yo tengo que entender que ese es un elemento esencial. Escucharlo para mi vida trae dirección, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces yo tengo que entender que escuchar a Dios es un elemento esencial en la vida mía como hijo de Dios, como creyente. Es un elemento esencial yo poder escuchar a Dios. Para mí es ese detonante, es ese impulso que me lleva cada día. Todos los días vivimos en un sistema totalmente anti Dios, un sistema que quiere sacarte del propósito de Dios. Todos los días podemos exponernos a palabras de desánimo, de desaliento, palabras de no seguir más, palabras de depresión, palabras de ser bombardeados para salir del propósito. Entonces debo saber que como hijo de Dios, cada día
Cada día escuchar la voz de Dios sobre mi vida es detonante, porque es que, pastor, es un elemento esencial en mi vida escuchar a Dios para poder obedecer lo que Él está hablando. ¿Por qué es tan importante el congregarse? Porque es un elemento importante en la vida del creyente poder escuchar a Dios. ¿Por qué es importante reunirme, pastor? ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué es importante tener un tiempo con la palabra de Dios cada día? ¿Por qué Josué pudo decirle al pueblo que no se apartara de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaran en él, para que todo lo que ellos emprendían pudiese prosperar? Porque todos los hombres de Dios de la Biblia entendían que era un elemento muy importante escuchar a Dios, escuchar su voz y poder ser direccionado por ella. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú irás a un puerto seguro. Tal vez nosotros necesitamos respuestas. Nosotros los hombres somos limitados, tenemos limitaciones, pero Dios, su voz es una fuente ilimitada, es una fuente que brota constantemente de respuestas para nosotros. Entonces es importante que yo sé que si usted quiere respuestas a favor de su familia, de sus hijos, de lo que usted va a decidir, de sus negocios, de su llamado, de su emprendimiento, de las decisiones que usted va a tomar, es elemento importante saber escuchar la voz de Dios para poder nosotros dar pasos y obviamente pues podernos mover como Dios quiere que lo podamos hacer. Y quiero decir otra cosa aquí acerca de la palabra de Dios. Las escrituras son la base esencial para escuchar la voz de Dios. Y vamos al Salmo 119. Usted que está ahí en la palabra. Salmo 119, el verso 11. Mire cómo nos habla. Salmo 119, el verso 11 nos habla de la siguiente manera. Dice así: en mi corazón, dice aquí el salmista, he guardado tus dichos. ¿Por qué es importante guardar en mi corazón su palabra, sus dichos, sus testimonios? ¿Por qué? Para no pecar contra ti. Wow. O sea, el salmista entendía que la exposición continua de su palabra lo iba a blindar para no pecar contra Dios. Por eso es importante nutrirnos todo el tiempo de ella. Es importante escuchar la voz de Dios porque ya trae fortaleza a nosotros. Es importante entender que la obediencia a su voz nutre mi espíritu. Es importante entender que escuchar la voz de Dios es elemento esencial en la vida del creyente. Y es importante entender que las escrituras son la base esencial para escuchar también la voz de Dios. El exponerme, usted mira, pastor, pues yo estoy en mi cuarto, yo no escucho que Dios me hable audible, yo no escucho. No. Las escrituras debemos entender que es la base esencial para escuchar la voz de Dios. Y aquí esta mañana Dios está hablándonos en este texto y nos dice, a través del salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe algo? Yo he aprendido algo por todos estos años, es que cuando tengo una decisión por tomar, cuando como que hay decisiones que bombardean, cuando hay días demasiado pesados, hay días más fuertes que otros, lo que yo hago es venir y estar un tiempo y encerrarme en la palabra, porque sé que ahí voy a saber Dios cómo va a obrar, saber ahí que mi espíritu va a recibir una coordenada de Dios que me va a llevar a tomar decisiones correctas, saber que necesito respuesta y Dios a través de su palabra va a venir y traer pues respuesta para mi vida. Entonces el salmista nos da una porción muy buena. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro texto interesante que nos habla de lo que hace la palabra en nosotros es Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos es un texto pues muy conocido para todos. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír. ¿Pero por el oír qué, pastor? El oír por la palabra de Dios. Escuchen, este texto es muy bueno, sino que nosotros lo recitamos mal, o a veces no lo hemos leído de la manera correcta. Dice el texto: así que la fe es por el oír. ¿Y por qué, pastor? ¿Oír qué cosa? Pues mi fe se alimenta de lo que yo oigo, pero ella se va a alimentar de una manera correcta, porque usted puede alimentarse correcta e incorrectamente. Usted puede alimentarse de legumbres, de verduras, de tomar agua, de hacer pues un balance en su comida, o alimentarse de pura chatarra. Lo mismo, mi fe puede alimentarse de lo que usted la pone a escuchar. Dice, porque así que la fe es por el oír. Pero te aclara el oír qué, o sea, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que hoy entiendo que, pastor, a la exposición de la palabra mi fe crece, mi fe se desarrolla. Cuando me expongo a la palabra,
en mi cuarto, en mi devocional, en la iglesia, en la vigilia, en el ayuno, donde quiera que pueda estar. Lo que hace la palabra sobre mi fe es desarrollarla, es incrementarla, es que mi fe pueda también ¿qué? Crecer. Es la manera, porque así que la fe es por el oír. ¿Y qué? ¿Oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. Siempre que la palabra fue soltada, liberó poder. Si uno mira la vida de Jesús, casi siempre Jesús obraba sus milagros liberando la palabra. O sea, liberando la palabra, declarando la palabra, Jesús obraba sus milagros. El cielo, Jesús cuando oraba por enfermos, paralíticos, resucitaba a los muertos, lo que hacía Jesús era liberar la palabra. Liberar la palabra. Pastor, ¿por qué es tan importante yo llenar mi depósito espiritual de la palabra? Porque en la circunstancia que tú vas a necesitar, ahí tu depósito va a tener la palabra apropiada para que tú puedas liberarla y tú puedas ver cómo Dios trae transformación y cambia los ambientes, cambia lo que está pasando a través de la palabra. Ayer oraba por alguien y yo le decía, ¿cómo estás? Muy mal, pastor. Yo le decía, no declares eso, porque tus palabras tienen poder y ellas van a hacer lo que tú estás diciendo, que estás confesando con tu palabra. Me dijo, es verdad, pastor. Yo tengo que entender que sobre mis palabras deben haber sanidad, debe haber medicina, mis palabras deben estar cargadas de fe. Yo hablo como habla Dios y su palabra habla fe, es un vocabulario totalmente de esto de fe. Quería compartirte este pensamiento corto hoy y decirte que es importante entender que nosotros necesitamos saber lo que Dios está hablando en estos días. Que necesitamos guardar los dichos del Señor en nuestro corazón para no pecar contra Él. La ausencia, la escasez de la palabra de Dios en mi vida me hace a veces tomar decisiones incorrectas. La ausencia, la escasez de la palabra de Dios en mi vida a veces permite que la depresión gane la ventaja sobre mí, que la duda, que la incredulidad gane esa ventaja sobre mi vida y yo pueda acceder con facilidad a eso. Entonces hoy te desafío que podamos ser gente de la palabra. Hoy te desafío que podamos ser gente que entendemos que al escuchar y al obedecer la voz de Dios, eso nutre nuestro espíritu. Entonces hoy quería desafiarte para que pudiésemos darle gracias al Señor por la palabra, de verdad, porque recuerdo tanto que hace muchos años, siendo soltero, yo tuve un seminario y aquel hombre que hacía ese conversatorio, él decía, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos la palabra, la palabra, la logos, la Biblia como tal? Pues obviamente el conocimiento de Dios sobre nuestra vida sería imposible, porque ella es la que nos revela a Dios, ella es la que nos hace saber cómo Dios obra. Ella es la que nos ha contado también cómo Dios es, cómo es el carácter de Dios, cómo Él ha obrado a favor de nosotros, su pueblo. Entonces quería sembrarte este pensamiento para terminar esta semana, para terminar esta madrugada de viernes y darle relevancia a la importancia que es el escuchar a Dios a través de la Escritura, a través de la intimidad, a través de su palabra, y que nosotros debemos entender que esa palabra, esa voz todos los días quiere darnos algo nuevo y algo diferente. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para que podamos obrar en este día conforme tenemos que obrar. Señor, te damos muchas gracias, te honramos, te glorificamos, nuestro corazón te ama hoy, Dios. Gracias por esta mañana de viernes, por la palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor, y que podamos entender de que tu voz, necesitamos escuchar lo que tú estás hablando, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. ¿Qué tal si adoramos a Dios y proclamamos su grandeza? Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vamos a adorar a Dios en casa esta madrugada. Él vio mi condición, no era nadie, me
hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina se encargó, tomó forma del hombre, Señor, gracias por este tiempo. Toda petición de oración está delante de ti, Señor. Qué bueno buscar tu rostro y aún escuchar tu voz sobre nosotros. No nos dejes de hablar nunca, Señor. Necesitamos tu voz en nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda conducirnos en esta tierra. Que nuestra vida sea conducida conforme a tu escritura, Señor. Que en nuestro corazón guardemos tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Todo este día lo ponemos en tus manos, nuestro entrar, nuestro salir. Tú eres nuestro guardador, nuestro protector, Señor. Tú eres el que pone tus palabras en nuestros labios, en nuestra boca, Señor. Te honramos y te glorificamos por todo lo que tú has hecho y harás. Gracias por hacernos terminar esta semana en bendición, en victoria, y entrar en este fin de semana en bendición, Señor. Te honra nuestra alma, te alaba nuestro corazón para siempre, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón para contigo, Señor. Tú has sido extremadamente bueno con nosotros, Señor. Admirable consejero, dice Isaías, príncipe de paz sobre nosotros, Señor. Te amamos, te adoramos. Espíritu Santo, condúcenos con poder hoy, Señor. Condúcenos a puerto seguro. Condúcenos como tú quieres que lo podamos hacer, Señor, en todas las áreas, Señor. Permítenos testificar que somos tus hijos, que somos tu especial tesoro, la niña de tus ojos, Señor. Estamos guardados en ti, en el hueco de tu mano. Muchas gracias, Dios. Toda la gloria solo para ti, mi amor, en Cristo Jesús. Señor, gracias. Y hemos puesto este tiempo en tus manos y todo este día para tu gloria y tu alabanza. Amén, Señor. Amén. Gracias por conectarte. Bendigo tu vida, tu familia, los tuyos. Gracias por este tiempo y que Dios sea dándonos un fin de semana maravilloso. Y bueno, bendiciones y que sea lo mejor de Dios para tu vida. Bendiciones.